Bueno, vean ustedes la sorpresa que se han llevado más de 300.000 estudiantes del país que tienen en este momento un crédito vigente de ICETEX y que tenían un subsidio a la tasa de interés. El anuncio, pues ustedes han visto la nota, es verdaderamente alarmante para estos estudiantes porque lo que contiene es que no va a haber ese subsidio a la tasa de interés del ICETEX y por lo tanto esos créditos vigentes van a pagar entre 12 y 17% de tasas de interés, algo con lo que no contaban los estudiantes y que significa un golpe bastante fuerte. Al respecto de esta decisión hay dos versiones, ustedes han visto las notas. Lo que dice el presidente Petro, por un lado, es que este es el resultado de el argumento que ha venido usando para casi todas las medidas equívocas del gobierno, es el resultado de la caída de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque había un artículo de esa reforma tributaria, hay que recordar que la rechazó el Congreso de la República, esa reforma, que establecía que iba a haber interés cero para los créditos educativos. ¿Cuál es el contraargumento a ese planteamiento? Pues lo ha dicho, entre otras personas, la representante Jennifer Pedraza, quien ha señalado un par de cosas. Primero, que ese artículo se cayó porque había vicios de trámite y esos vicios de trámite pues mostraban que no se habían surtido todos los debates para ese artículo y que por lo tanto no había la posibilidad de tener ese subsidio o ese subsidio de cero interés a los créditos del ICETEX. Segundo, que ese artículo había sido propuesto por el Congreso y no por el gobierno, por lo tanto el gobierno no tendría que estar a estas alturas echándose los méritos de ese artículo y echándole a los demás las culpas de que se hubiera caído ese artículo. Pero tercero, que en ese articulado los recursos del subsidio para esa tasa de interés venían de las universidades privadas, no del presupuesto nacional ni de un esfuerzo o erogación del gobierno. Si ese no es el argumento correcto, es decir, si esto no se cayó, este subsidio, porque en la reforma tributaria se cayó el artículo que proponía intereses cero para los créditos del ICETEX, ¿cuál puede ser la explicación? En la otra orilla hay observadores que señalan lo siguiente, y es que este es apenas un elemento más en una lucha que ha tenido el actual gobierno contra el ICETEX. Hay que recordar que el actual ministro de Educación, el doctor Daniel Rojas, ha dicho que él fue víctima de ICETEX, que en ICETEX lo explotaron, que no lo dejaban dormir, que a su tío que le había servido, un familiar que le había servido de codeudor de ese crédito, lo tenían desesperado y que por lo tanto él quería acabar con ICETEX. Bueno, eso fue seguido posteriormente de anuncios de que este año no habría recursos para nuevos créditos de ICETEX. Finalmente se revirtió esa decisión por la presión del mismo sector de los estudiantes, pero posteriormente lo que viene a aparecer es esta ausencia de subsidio. Mucha gente piensa que aquí se sigue manejando o teniendo como respaldo el mismo argumento del ministro de Educación en el pasado, que ha dicho que para financiar las universidades públicas no se debería estar financiando el ICETEX, que favorece universidades públicas y privadas. Quién sabe si esa sea la racionalidad. Lo cierto es que los argumentos del presidente Petro, desde el punto de vista de sus críticos, parecen ser totalmente espurios, totalmente infundados, y el perjuicio es para más de 300.000 estudiantes del país.